Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inquebrantable, donde se sientan personas que se doblan pero no se rompen. Como siempre, desde las oficinas de Zulu, teníamos un par de semanitas que no veníamos, así que ya estaba extrañando acá las oficinas de Zulu, pero como siempre, Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas puedan hacer sus pagos internacionales, es quien nos regala todo para este espacio, ¿no? Hoy, Dios mío, de vuelta a la política. Nunca digas nunca. Por ahí dicen que la lengua es el azote del culo. El otro día lo escribí y me acuerdo que empecé el año siendo súper apolítico y todo. Y yo creo que este es como el tercer o cuarto capítulo con tinte político, la verdad, de, de Inquebrantable. Pero bueno, nada. Hoy con alguien de mi ciudad, de esas personas que uno pues sabe quién es y por ahí perdió contacto hace mucho rato, pero creo que es también de las cosas chéveres de este espacio, que uno logra conectar con personas que uno conoce, que de pronto hace mucho rato no sabían muy bien qué estaban, pero que tienen propósitos inquebrantables también. Así que bueno, nada, sin tanto preámbulo, hoy estamos aquí con Eduardo Piñeros. Yo lo conozco como Quique, entonces por ahí se me va a salir uno que otro Quique, pero bueno, para efectos publicitarios, Eduardo Piñeros, analista político. Viejo Quique, bienvenido a la silla Inquebrantable y gracias por estar acá. No, Álvaro, a ti muchas gracias por la invitación, también a Mala Claudia, a Zulu, y bueno, feliz de estar aquí para hablar de momentos inquebrantables, y bacano también que te metas más en política, necesitamos más gente en política, por lo menos consciente de la importancia de la política. Ya Luna me dio ese vaciadón, entonces ya estoy muy consciente que tengo un deber como ciudadano de involucrarme en la política, porque política hacemos todos y todo es política. Que, fíjate que siempre arrancamos por el principio, pero esta vez vamos a cambiar un poquito las cosas. De uno. ¿Cuál es ese punto de quiebre en tu carrera política, si se quiere? El punto, Álvaro, llegó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2022. Pues ya todos sabrán que en esa segunda vuelta se enfrentaron el hoy presidente Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que en paz descanse, en unas elecciones supremamente polarizadas, polémicas. Em, y yo, como soy analista político y opinador político, desde mis redes tengo un propósito, y es guiar a las personas en el camino hacia sus sueños. Y en política eso implica compartir las opiniones, porque mi cuenta tiene un valor o también tiene un propósito democrático, que la gente diga con libertad lo que piensa. Yo tomé la decisión en esa segunda vuelta de votar por alguno de los dos, no votar en blanco, por la situación en la que se encontraba el país. Sabía que iba a estar muy emparejado y pensé que la decisión responsable era elegir para mí el menos peor, porque en primera vuelta había votado por Sergio Fajardo. Por motivos que tal vez ya hablaremos más en esta conversación, decidí votar por Gustavo Petro, y decidí publicar un video en mis redes del por qué votaba por Gustavo Petro. Esto, de pronto, en principio, no. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué ese momento fue inquebrantable? Pero fue un momento supremamente duro por mi historia y por donde yo vengo. Tú sabrás, Álvaro, nosotros venimos de un círculo social supremamente conservador. Lo digo abiertamente, vengo de una familia de élite, familia empresarial, donde las ideas de izquierda no son bien recibidas y donde figuras como Gustavo Petro son rechazadas. Em, y bueno, a pesar de eso, yo imaginé, o sea, yo sabía que las reacciones iban a ser duras, pero jamás me imaginé lo que iba a vivir ese día, por todas las reacciones que recibí El día del video. el día del video. El día del video, un sábado 18 de junio, un día supremamente largo, difícil. Te digo, ataques, reclamos de familiares, de amigos, conocidos, desconocidos, de todo,
que realmente me pusieron a dudar, a cuestionarme el camino donde estaba, porque pensaba si hice algo con buenos propósitos, con buenos objetivos y me siento así de mal, tal vez la política no es para mí, porque en la política uno vive experiencias mucho peores. Que ya vamos a retomar en ese punto de quiebre, si quieren, donde pusiste en duda tu carrera política, pero creo que para entender mejor por qué ese punto es justamente o hoy representa lo que representa para ti, y entiendo que ya lo cuentas con, como más como un punto de anécdota, si se quiere, ya después de 3 años ya. Eh, pero para entender ese punto un poco mejor, yo creo que tenemos que entender al Quique del pasado, ¿no? Sí, ¿Cómo arrancas tú involucrándote en la política? bueno, el principio fue a los 10 años, es una historia Eso. impopular, pero es mi historia y es primera vez que lo voy a contar públicamente. Yo tenía, como digo, 10 años y a mí me gustaba buscar por internet eh, historia política, información de países, capitales, etcétera, en esos computadores que en su momento eran estas cajas, nada de portátiles. Y no sé si a ti te tocó en su momento unos programas que se llamaba el Almanaque o la Enciclopedia 2000, que eran nuestros Wikipedias. Y un día caí en la Segunda Guerra Mundial por X o Y motivo y empiezo a meterme en perfiles y me meto en el perfil de Adolf Hitler. Yo sin saber quién era el personaje, claramente, un niño de 10 años. La cosa es que en esos perfiles habían unos audios donde salía el personaje hablando. Y Hitler, yo hundí el audio y salía un discurso en alemán. Yo obviamente ni idea en alemán lo que decía. Lo único que a mí me quedó en ese momento fue la seguridad con lo que decía, como que el poder de persuasión y la reacción de la audiencia, de las masas. Y ese fue, te digo, un momento, tal vez el momento de más claridad en mi vida donde yo dije, esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer política y voy a ser presidente de Colombia. O sea, pero no fue por el discurso como tal, porque nada, en alemán, Ni idea. no sé cuántos oyentes tengamos que sepan alemán, fue más el tono y la reacción, fue un tema netamente Sí, auditivo. no, es algo que yo no puedo explicar. Pero yo dije, yo quiero ser político y yo quiero ser presidente. De hecho, ese mismo día yo le dije a mi papá, quiero un libro de Hitler. Y mi papá, ahora retrospectivamente, veo que nunca me juzgó. Me dijo, listo, yo te lo compro. Al día siguiente me compró el libro de Hitler. Me leí 15, 20 páginas, nada. Pero desde ese momento fue donde a mí me cayó la semilla de la política y el poder. Pero era un propósito vacío. Era el poder por el poder. Era el poder por persuadir, el poder por influir, sin realmente tener conciencia, y eso ya se fue moldeando con otras experiencias de vida del poder para transformar positivamente a la sociedad. Mejor dicho. O sea, te soy honesto, yo estaba pensando, esto está bueno como para sacarse unos reels, pero donde yo saco un reel nada más de eso, yo creo que no te dejan de tildar, mejor dicho, Sí, de seguramente. cómo entonces ese poder o esas ganas del poder de un niño de 10 años, que además me parece que, no sé si un niño de 10 años pueda conceptualizar bien qué es el poder, eh, cómo entonces ese concepto va creciendo dentro, dentro de ti. Bueno, ya después, pasados unos años, ahí sí yo me empiezo como a involucrar más en la política, a leerla, a entenderla. En el colegio, por ejemplo, hice mi tesis de 12 grados sobre la crisis que en su momento tenía Uribe con Chávez, que se daban bastante duro, que incluso se hablaba de épocas de guerra. También estuve muy involucrado leyendo cuando Uribe se iba a reelegir por segunda vez, pues yo pensando si era bueno o malo. em, pero realmente ahí tampoco sentía como un propósito superior, como el poder para qué, como se dice en la política colombiana. Hubo un punto de inflexión que fue
Después de terminar colegio de bachillerato, yo me voy un año a Francia, a vivir a Francia, a aprender francés. Em, la cosa es que yo no terminé como terminaban la mayoría de estudiantes colombianos que iban a Francia en un instituto de lenguas, sino que yo terminé en un colegio público francés, hospedado por una familia de clase media francesa. Y eso, por supuesto, me abrió mucho la mente porque viví una vida a la cual no estaba acostumbrado. Pasé de una ciudad de 1 millón de personas a un pueblito de 1000 personas en Francia del noroeste, o sea, la región más apartada, desconocida de Francia, que se llama Bretaña. Pasé de una familia de élite empresarial a una familia clase media, donde la pareja o como yo digo, mi papá franceses, yo le digo mi familia francesa, son sindicalistas, son activistas, están involucrados en política, y pasé de un colegio de élite privado, donde estudiaba al lado de estudiantes igual de privilegiados que yo, a un colegio público francés, donde estaba sentado al lado de hijos de obreros, de enfermeros, de secretarios, de desempleados. Y ahí es donde yo empiezo a preguntarme, ok, ¿por qué aquí en Francia cualquier persona, independientemente de su apellido y su riqueza, que fueron factores que a mí me abren las puertas en Colombia, pueden recibir la misma oportunidad de educación que yo, que una persona privilegiada como yo? ¿Por qué aquí en Francia las cosas funcionan y en Colombia no? Y después de ese año, de ese, o sea, clic cultural, ya regresé a estudiar mi universidad, ya un poco más claro de lo que quería hacer en política, em, y era liderar el Estado para hacer transformaciones sociales. Uf, complejo. Que entiendo que digamos que la premisa de todo es como esa pregunta base que tú te hacías de la vida en Colombia funciona muy diferente eh, a lo que tú estás viviendo en ese momento en Francia. Y tu pregunta es, ¿por qué aquí sí y allá no? Y de pronto, de cierta manera, como una apertura de ojos o de mente, como de nunca ni siquiera había cuestionado esto en Colombia. Para mí las cosas como funcionaban en Colombia era como funcionaban en el mundo. ¿Qué sensaciones tenías tú a la interna en ese momento? No sé si es una epifanía, pero como en ese momento de realización de que, oye, todo esto que yo he vivido, otras personas lo viven, en Colombia no lo viven. ¿Qué sensaciones te iba dando o qué conversaciones tenías contigo mismo en ese momento? No, la principal de injusticia. O sea, no era justo que una persona por el simple hecho de no tener riqueza, de no tener un apellido, de haber nacido en unas circunstancias que no dependían de ella, no tuviera una oportunidad, una garantía, una oportunidad de cumplir con sus sueños y su proyecto de vida, que es algo que yo tuve desde un principio, desde mi nacimiento. Parte de donde yo estoy ahora se determinó, yo soy muy consciente a la hora de mi nacimiento, porque nací en una familia empresarial, una familia con plata, con como dicen, un activo social, unos contactos que me han permitido, en parte, porque no todo se limita a eso, a cumplir con mis metas. Cuestión diferente a una persona en mi misma ciudad, a 1 o 2 kilómetros de distancia en Olaya Herrera, eh, que al momento de nacer ya sus oportunidades de realizar sus sueños se disminuyen considerablemente. Eh, y en Francia vi un campo nivelado, mucho más justo, no perfecto, pero mucho más justo, donde las personas, más allá de crear empresa o ser ricos, eh, pueden estar satisfechos con su nivel de vida, pueden ser felices. Para mí, el principal objetivo de la vida es ser felices. Llegas con ese nuevo propósito, digamos que a Colombia. ¿Cómo entonces se empieza a ver el camino? Porque digamos que entendería
acá me corriges, que ya ese de el poder para qué, ya tú lo vas entendiendo como un poder para combatir la injusticia, para darle a otras personas las oportunidades que yo tuve, o por lo menos algo más cercano a lo que tú tuviste. ¿Cómo entonces empiezas tú a pintar ese camino de para llegar al poder tengo que hacer esto y luego el poder usarlo de esta manera para cumplir con este propósito? Bueno, hubo algo coyuntural en su momento que fue el acuerdo de paz. Las negociaciones del acuerdo de paz de Santos con la FARC fue realmente lo que me pellizcó a involucrarme activamente en política y lo hice, por ejemplo, ¿Tú estabas estudiando qué, perdón? derecho. Derecho, ok. Derecho en la Universidad de Rosario en Bogotá. Y todas esas discusiones que se generaban alrededor del acuerdo de paz fue lo que me motivó por primera vez, por ejemplo, a escribir columnas de opinión. Unos amigos tenían un portal en Facebook. eh, yo alcé la mano que quería escribir sobre el acuerdo de paz, me permitieron su espacio y ahí por primera vez lo que yo pensé que podía aportar era mi opinión, o sea, libertad de decir lo que yo pensaba, que en su momento fue defender el sí. También eso me motivó a publicar un par de publicaciones en Facebook, en mi cuenta, pero también a involucrarme un poquito en los debates de la universidad con los amigos. Me sentía más seguro para participar. Y también en la universidad tuve la oportunidad de hacer unas pasantías en el Consulado de Colombia en París. En esas pasantías yo fui el encargado por 6 meses de atender a la gente que llegaba, por los trámites, etcétera, colombianos, franceses. Y ahí yo me di cuenta que yo prácticamente era la cara del consulado. O sea, lo primero que tú ves cuando entras a un consulado es quién te atiende, quién te guía en lo que necesitas. Y ahí yo asumí o fui consciente de la responsabilidad que como funcionario público en aquel momento pasante eh, tenía para que la gente sintiera que tenía un Estado, un servicio público que realmente estuviese ahí para apoyarlo y solucionar sus problemas. Y eso realmente es a lo que yo me he dedicado desde ese momento. En mis cuentas opino, analizo, pero también he trabajado en lo público y cuando trabajo en lo privado siempre tiene que ver con lo público. O sea, siempre tengo un pie en lo público prácticamente y es donde a lo que yo me quiero dedicar completamente. Tú llegaste entonces muchos años atrás de empezar a trabajar con ese propósito. Tu concepto de esa diferencia que había en Francia versus lo que había en Colombia y demás, cuando ya empiezas a involucrarte en lo público, ¿qué tan cierto era? Es decir, ¿cómo ves tú el panorama en lo público cuando empiezas a adentrarte en él? ¿Y qué tan cercano o alejado estaba ese concepto que tú adoptaste en Francia versus lo que te empiezas a encontrar en lo público como tal? Bueno, realmente, o sea, las diferencias entre Francia y Colombia, la primera vez que yo las vivo, o sea, las toco, eh, fue un poquito después de los estudios. Yo terminé mi carrera de Derecho y mi primer trabajo fue como lobista. O sea, ir al Congreso a representar intereses de multinacionales y grandes empresas colombianas. Gran enseñanza, gran escuela, claramente. Estaba relativamente feliz porque me la pasaba en el Congreso hablando con asesores, conociendo, yendo a las sesiones, escuchando a los congresistas, etc. Pero después de 2 años me empecé a sentir desmotivado. Empecé a sentir que no estaba siendo feliz, que estaba acá para cosas más importantes. Hasta un punto, de hecho, que yo senté a mi jefe una noche y le dije, oye, yo creo que merezco un mejor salario, porque yo racionalizando mi motivación, yo dije la plata, y con más plata voy a trabajar mejor. Entonces él me dije, listo, déjame pensarlo. Al día siguiente llego a la oficina y mis compañeros me dicen, oye, felicitaciones, no sé qué. Y yo, ¿qué pasó? Ah, no supiste, te subieron el 50% del salario, primera vez en la historia de la firma que pasa esto.
Y yo, no joda, perfecto, a trabajar, empecé tal. Por 2 semanas la saqué del estadio, pero después de 2 semanas volví a bajar desmotivado. Y yo ahí dije, bueno, la plata no es, ¿qué es? Y esa respuesta la encontré, esto era 2019, que eran las elecciones locales ah, de Cartagena. Un amigo, aquel entonces desconocido, Jaime Hernández, eh, estaba preparando su campaña de la alcaldía eh, bajo la bandera de educación, era un movimiento independiente por fuera de los partidos tradicionales. Y yo a la distancia, viendo sus redes, yo dije, también como ese momento que uno se le prende el Mm. bombillo, dije, esto es intuición. Y yo le dije, este man se va a lanzar y si se lanza, yo voy a regresar a Cartagena a ayudarle. Lo llamé, hablé con él No me lo dijo, conocías. lo conocía, no era amigo, pero lo conocía. Ok. Y lo llamé, él me dijo, viejo men, bienvenido, te ofrezco la experiencia, más plata no puedo, porque es una campaña, pues, austera, barata. Sí. Y yo le dije, es lo único que yo necesito, la experiencia. Le dije a mi jefe en Bogotá, oye, me voy. También difícil porque tenía a mi novia aquí viviendo en Bogotá, implicó separarnos físicamente, Sí. pero me fui a hacer campaña en Cartagena, donde realmente conocí a mi ciudad. O sea, yo viví por mucho tiempo en la famosa burbuja de Bocarán y Castillo Grande, y hacer campaña en Cartagena realmente me llevó a conocer a los barrios más pobres, a hablar con la gente, conocer sus problemas, sus necesidades. ¿Qué te llamó, perdón, la atención de la campaña de Jaime? Porque entiendo que era una campaña pues independiente bajo la bandera de la educación, pero digamos que, a ver, siendo muy, muy transparentes, pues son banderas que muchas campañas pueden llevar, ¿no? ¿Qué, qué de su discurso o qué de su propósito tal vez conectó contigo para dejar a la novia acá, dejar un 50% de aumento de salario, dejar Bogotá, que, a ver, para nosotros los provincianos, si se quieren, o las personas que somos de afuera de Bogotá, excluyendo tal vez un par de ciudades, Bogotá para nosotros representa una ciudad infinitamente mucho más próspera en el sentido de oportunidades, ¿no? O sea, cuando uno se devuelve a Cartagena como cartagenero, si quiere, uno dice, o tengo que tener algo muy seguro allá, porque acá la cosa siempre pinta mejor, uno está conectando con más personas. ¿Qué te llamó tanto así la atención que te dije, dejo todo acá y agarro para allá? Era como una mezcla de cosas. Primero, precisamente por la experiencia en Francia, para mí la educación debe ser prioridad en la política. Vi un mensaje genuino de que si llegaba a ser alcalde, la educación iba a ser lo primero. También lo veía rodeado de demasiados jóvenes, como yo, o sea, un equipo joven, creativo, con ganas, con compromiso, eh, y un líder, un candidato con todas las ganas del mundo de sacar una campaña que, aunque no ganaba, sabía o era consciente que iba a ser un primer peldaño para una carrera más exitosa a futuro. Entonces era una campaña responsable, una campaña diferente, y eso fue lo que a mí me motivó a tomar esa decisión. Pero te decía entonces que comienzo a caminar la ciudad, eh, y ahí es donde yo realmente veo las diferencias y las desigualdades. Me acuerdo muy bien esos primeros días de campaña, fuimos a jugar un partido de fútbol en la cancha de la Perimetral, que seguramente es de los barrios más peligrosos de Cartagena, entre dos pandillas, que por un día se dejaron de matar por jugar fútbol con nosotros. Lo que a mí me ocasionó, tengo la imagen perfecta, es que en la Perimetral yo podía ver la Perimetral llena de basura, sin calles pavimentadas, pelados de 9 10 años fumando marihuana, jugadores, pandilleros que en el juego de fútbol tenían puñales por si se formaba como decimos, el mierdero ahí. Yo podía ver mi edificio, mi barrio a la distancia, o sea, era una distancia de 1 o 2 kilómetros. Y cuando se terminó la jornada, que la pasamos súper bien, nada pasó, nos sentamos hablando con ellos sobre sus problemas porque estaban en el pandillaje. Cuando yo
me subí al carro y regresé a la casa, yo dije, hoy yo voy a dormir, perdón, supremamente tranquilo en mi cama, en un barrio seguro, con unos papás que me quieren, y estos pelados en la noche seguramente van a volver a robar, a matar, a una casa insegura, con unos papás seguramente con problemas de drogadicción o violencia intrafamiliar, por el simple hecho donde nacieron y cómo nacieron, por lo que fue la historia antes de ellos, sin una oportunidad de construir su propia historia o una historia de éxito. Creo que como cartagenero también esta historia pega un poco más duro, ¿no? Jaime, bueno, Jaime no queda electo, eh, pero entiendo que el propósito te impulsó un montón, ¿no? O todo lo que viviste en esa campaña y poder conocer a tu ciudad y entender esas desigualdades. Sobre todo creo que, te das una opinión más personal, pero creo que Cartagena se nota mucho más la desigualdad. Creo que es tan cercana a la ciudad. Si te vas a Morros, tú ves uno de los hoteles más lujosos en Colombia, si se quiere, y cruzando la calle hay gente viviendo en los mangles, en casas de madera, en casas de zinc. Así es. Eh, Siento que Cartagena representa de cierta manera como muy bien, ¿no? Lo que estás planteando desde un inicio. Vives el problema en carne propia o lo ves, lo puedes tangibilizar si quieres un poco más. Parece un problema muy grande, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezas tú a decir, bueno, este problema se va a solucionar así o yo tengo que hacer esto y esto porque pareciera mucho, como si hubiese mucho por masticar, ¿no? Y tal vez uno no sabe por dónde empezar. Bueno, pa- para mí, o sea, el principal responsable de los problemas de una sociedad, para mí es el Estado, porque el Estado es el llamado a defender el interés general y a liderar las soluciones. Eh, no creo que el Estado pueda de por sí solo implementar políticas que de un día para otro hagan el país perfecto, pero sí liderar los diálogos, el diseño de la política y darle a cada actor la responsabilidad que tiene sobre un respectivo problema. Y en esa coyuntura nosotros estamos buscando llegar a la alcaldía precisamente porque éramos conscientes de esa responsabilidad. Ahí está la importancia de la política, el poder. El poder supremo lo tiene el Estado y por eso es que quien quiera el poder para hacer malas o buenas cosas no sea sector privado, sea sector público. Em, Siempre tuve y hasta el día de hoy tengo esa concepción, em, pero en aquel momento sabía que pues yo solo ni nosotros en la campaña podíamos solucionarlo. La campaña se acabó y lo que intenté hacer fue seguir activo en política y en asuntos públicos. Em, Ahí se metió pandemia, un momento difícil para todos y, y bueno, pues de campaña uno intenta buscar otra vez trabajo, reencaucharse. No lo logré por 3 años, que también fue un momento, creo yo, inquebrantable, porque me hizo cuestionar muchas cosas. Em, Como que, Debí haber renunciado a un salario estable en Bogotá con mi novia para estar aquí en Cartagena, desempleado. eh, las inseguridades de ver a mis hermanos trabajando con la empresa familiar, yo ahí en el cuarto, en plena pandemia, encerrado, encontrando mi camino, encontrando una solución a algo que, o sea, no sabía solución a qué. Em, Fue difícil, pero con tiempo, con perseverancia, uno encuentra las cosas, creo yo, los caminos, como digo. Eh, yo soy una persona muy curiosa, hice cosas que me enorgullecen bastante. Por ejemplo, en plena pandemia, con un amigo le escribí a un congresista, era representante de la Cámara, Mauricio Toro, porque teníamos una idea de proyecto de ley de empleo juvenil. Entonces lo contactamos, él tenía una iniciativa de que cualquier persona que tuviese una idea de proyecto de ley la podía presentar y si era viable, él la radicaba.
yo le dije a mi amigo, presentémosle esta vaina. A Mauricio le gustó. Nos reunimos con su equipo por 6 meses. Se metió el paro nacional, el paro del abril 2021, donde una de las principales demandas de los jóvenes era educación y empleo. Entonces nuestra idea se hizo más relevante. Se unieron más congresistas, sumaron más ideas. Y en agosto del 2021, sin trabajo, pero pude participar en la erradicación de un proyecto de ley de empleo juvenil. Y en plena pandemia, sin trabajo, no me quedé quieto, siempre pensando en meterme en la política. También, por ejemplo, fui voluntario de la campaña de Fajardo del 2022. Fui el coordinador de voluntarios en Bolívar. Luego hice parte del comité programático cuando ya regresé a Bogotá a hacer una maestría en ciencia política en enero del 2022. Y ya en esa coyuntura electoral sucede lo que sucedió. Siempre muy como desde el... Uno piensa, pasaron 3, casi 4 años en donde tú de pronto no tenías un trabajo seguro o esos ingresos seguros y demás. Veías lo charlábamos antes de comenzar a grabar, donde uno ve que la gente alrededor de uno se está moviendo, los amigos de uno se van, este se va a casar, este se está... Y uno está como, o mucha gente se encuentra como en un limbo donde pareciera que el único que uno no avanza, que no avanza es uno, perdón. ¿No? Y te interrumpo en los comentarios, Claro. porque hubo ¿Qué, el comentarios? ¿Quién te manda a haber tomado esa decisión? Tú que empiezas de la vida, trabaja, incluso pensé en trabajar, meterme en la empresa familiar, que no era algo que yo quería, pero esas inseguridades me llevaron casi a tomar esa decisión. Pero sí, nos faltaba ahí también el comentario que consciente e inconscientemente hacía daño, dolor. De personas allegadas tuyas. Sí, O sea, sí, de claro. personas que uno diría quieren el bien para uno, pero Sí, de acuerdo. hieren con... De acuerdo. Pero bueno, uno siempre con el propósito claro sabe. Eso te iba a decir, porque si uno quiere resumir ese pedazo de tu historia, dice Kiki, entre comillas, no estaba haciendo nada. Pero realmente, con todas esas cosas que nos comenta, chévere, por cierto, lo de Mauricio Toro, capítulo creo que 23, si no estoy mal, pero que las coincidencias, el Sí. mundo es un pañuelo. Eh, de cierta manera seguías trabajando por ese propósito que iba mucho más allá de lo económico, que iba mucho más allá de todo incluso la vida que tenías acá en Bogotá y todas esas cosas que están generando dudas. Antes de retomar por donde empezamos, a todos los que nos están viendo y escuchando, les quiero recordar que se suscriban a YouTube, nos sigan en Spotify también, búsquennos en Instagram, sigan mi newsletter todos los jueves después del lanzamiento del capítulo sale mi reflexión del capítulo un poco, también me gusta escribir. Bueno, nada, también vayan, les dejo las redes de Quique o de Eduardo, les dejo las redes de Eduardo para que vayan, lo sigan, conozcan su opinión Gracias. política, por supuesto. ¿Manejas LinkedIn o no? Sí. Especialmente Instagram. Instagram, bueno, Y te TikTok. recomiendo LinkedIn. LinkedIn es una red muy buena para explotar, así que te recomiendo que le metas a... Tengo ideas para link prontamente. Fíjate que yo no tengo Instagram personal y he logrado como explotar es el LinkedIn si quiere, así que es recomendado. Entonces, nada, bueno, vayan, también les voy a dejar el LinkedIn de Eduardo para que lo vayan haciendo antes de que empiece el hombre a generar contenido. Y por supuesto que vayan y chequen a Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan todos sus pagos internacionales. Aquí que llega el día cero, si se quiere, de toda esta historia. Eh, Entiendo que por tu contexto social, por el contexto de dónde venías, de dónde habías nacido, el contexto familiar, de tus amigos, etcétera, el voto de ese día tuyo por Gustavo Petro, eh, digamos que para las personas por fuera, que de pronto no entendieran tu propósito y demás, podía ser y fue bastante polémico. ¿Por qué decidiste votar por Petro en ese momento? ¿Qué te llevó a votar por él en ese preciso momento? ¿Cómo conectamos todo este propósito que acabamos de hablar con ese voto?
Fue una mezcla de varias cosas. A diferencia de Rodolfo Hernández, y esto lo digo todo en el video, yo vi en Petro tres cualidades que antes no vi con claridad. O sea, yo que seguía a Sergio Fajardo, apoyé a Sergio Fajardo y voté por Sergio Fajardo, en la contienda electoral, pues uno se concentra mucho en criticar y ver lo negativo del otro, de los otros candidatos, pero en segunda vuelta me forcé a ajustarme a una realidad que no me gustaba y me acuerdo que el siguiente día, la primera vuelta, yo dije, voy a primero ver lo bueno de cada candidato. Y en esas 3 semanas vi tres cosas de Petro que pensé que eran buenas para el país, que no tenía Rodolfo, repito. Primero, una agenda coherente. O sea, Gustavo Petro es un político, un líder político que por 30 años, 40 años, ha defendido una agenda alrededor de la justicia social. Segundo, una carrera política ascendente. Comenzó como representante, senador, alcalde y ahora presidente, que lo hacía conocer de mejor forma el Estado. Y para mí en política, como en la vida, es importante que la gente se gane su puesto. Y Petro se lo había ganado. Y tercero, una oportunidad que representaba no solo Petro, sino su coalición, el pacto histórico, de fortalecer la democracia en Colombia. Porque si por primera vez llega una coalición de izquierda al poder, buena parte del país que había sido excluido y que no creía en la democracia por esa misma razón, iba a empezar a confiar en esas instituciones que antes habían criticado. Pero sin desconocer, también lo digo en el video, sin desconocer los vicios que era su candidatura. Sus alianzas con políticos cuestionados, que lastimosamente hoy reafirman que esas alianzas no fueron las mejores. Su forma de hacer política, la mentira, la exageración, los ataques. Y en esa balanza yo dije, Petro es la mejor opción ante un señor que no tenía coalición, no se quería hablar con nadie. Como presidente seguramente también era incapaz de construir cosas con los diferentes. Un señor que sí había sido alcalde, pero no conocía el Estado como lo conocía Petro. E incluso un señor también que estaba cuestionado por corrupción y que de hecho después fue condenado por corrupción. Y el voto en blanco, entonces, ¿por qué no era opción? El voto en blanco no era opción porque yo sabía que eso iba a quedar 50-50 y que cada voto iba a ser realmente la diferencia. Lo sabía pues, por las encuestas, por como yo en mis análisis diagnosticaba el país, por las conversaciones que uno tenía, por las tensiones que uno veía en las calles, en las reuniones, en los debates. Sabía que mi voto iba a ser supremamente importante y que yo tenía una responsabilidad con el país de votar lo mejor para el país. Porque entonces, digamos que, bueno, entendiendo que tú quieres que tus redes y tu espacio sea, valga la redundancia, un espacio donde la gente se puede expresar libremente y digamos que pueda compartir sus opiniones y demás. ¿Qué tenías en mente con el video? ¿Cuál era el propósito del video? Bueno, yo de hecho comienzo el video diciendo, yo no voy a intentar convencer de algo de lo que no estoy totalmente convencido, sino que era un propósito de reflexión. Que si ayudaba a alguien a abrir de pronto las perspectivas con mis argumentos de votar por Rodolfo o por Petro, ese era el propósito. Eso fue antes de votar.
perdón. O sea, o el video lo hiciste después de votar. No, Perdón. antes. Antes. O sea, Antes, tú dijiste un día voy, antes. voy a votar por. Voy a votar por. Ok. Exactamente. Em, pero también era un mensaje a favor de la democracia. Así lo quise yo. Porque en una situación totalmente polarizada y de ataques, lo racional era callarse. O sea, ¿por qué voy a decir algo que me va a generar unos ataques y unas críticas sumamente pesadas? Pero sentí que si callaba era dándole la razón a los extremistas. Entonces, aunque sabía que iba a ser difícil, aunque sabía que iba a ser duro, dije, yo no voy a validar a una sociedad intolerante. Yo voy a publicar este video, voy a compartir este video para que tal vez otras personas se sientan en la seguridad también de decir lo que piensan. No tal vez a favor de Petro, tal vez a favor de Rodolfo, pero que sepan que hay personas que como ellas tienen algo que decir y que si que realmente queremos fortalecer una democracia y construir un mejor país, tenemos que construir espacios más seguros para decir lo que pensamos. ¿Estabas preparado entonces o pensaste que tenías idea de las reacciones, pero sobrepasaron todo lo que te podías imaginar? Bueno, antes hablábamos de la inocencia. Creo que hay un, creo que, creo que hay un poco de inocencia, porque yo dije, sí, bueno, habrá uno que otro. ¿Lo habías conversado con alguien antes, perdón, o no? Lo había conversado con mi novia, eh, ¿El video o el voto? ¿O ambas? ambas. Ok. No, ella sabía que yo iba a publicar el video. O sea, ella no tenía duda porque, o sea, yo no puedo defender la libertad de expresión, la democracia, y en el momento más importante del país acobardarme y no decir nada. Un amigo se lo conté cuando tomé la decisión de votar por Petro, que fue 4 días antes, después de mucho pensarlo, y él me dijo, no publiques eso. No publiques eso porque te va a ir, o sea, te va a ir mal, va a ser duro, y es un mal innecesario. O sea, ¿por qué te vas a... por- o sea, Porque te vas a exponer así. exactamente. Yo terco, también hablamos de la terquedad. Yo dije terco, yo dije, no, yo tengo que hacer esto. Esto es lo que yo creo. Tu propósito. Este es mi propósito. eh, y, y voy para adelante. Le guste o no a las personas. Entonces, sí, pensé que iba a ser una reacción aquí, una reacción allá, un comentario aquí, un comentario allá. Pero yo hundo clic, ese video se carga y al minuto 2 minutos empiezan las llamadas, empiezan los mensajes duros. Y yo ahí, ya yo veo mi celular, yo digo, esto, o sea, yo dije, Mierda. mierda, dije, mierda, esto está, o sea, ¿yo qué hice? O sea, ¿qué hice yo? ¿Por qué me atreví a hacer esto? Eh, las llamadas de familiares llorando, eh, que porque hiciste esto, que si no nos quieres, eh, amigos que tienes rabo de paja, porque tienes apartamento aquí, apartamento allá. Los comentarios en el video que pues también lo pueden ver, de increíble de tu parte, que no puedo creerlo, eh, que espero que tu empresa no se acabe por esta decisión. Em, También a mi hermano alguien le dijo, oye, odio a tu hermano, y yo llorando, llorando a los minutos de haber publicado el video. Y ese día yo estaba solo. Yo estaba solo porque mi novia, que hoy es mi esposa, se había ido a Barranquilla al cumpleaños del papá. Eh, no tenía familiares en Bogotá, mi mejor amigo estaba en España. Era yo ahí en ese apartamento atravesando toda esa vaina. Ese día me dormí, me acuerdo, a mí que me encanta un domicilio un fin de semana en Bogotá, no pedí comida, se me cerró el estómago, me acosté a las 3 4 de la mañana, yendo el celular, viendo actualización de comentarios, y por mucho tiempo, ¿Por pues, qué consumías eso? O sea, ¿qué te
¿Qué te impulsaba a seguir consumiendo el Ansiedad, odio? ansiedad, ansiedad, inseguridades, no sé, como que, a ver, no sé, o sea, como, no sé, realmente masoquismo, pero yo decía todo nervioso, que habrán dicho más, que habrán dicho más, no sé qué, que habrán dicho de mí, de mi familia, de de la empresa de mi familia, se estaban metiendo con lo personal, no lo entendía. Eh, sí, duro, bastante duro ese. Entiendo que entonces no bajas el video de cierta manera, a pesar de todo eso, eh, seguiste siendo lo suficientemente terco como para, no sé si defender tu posición, pero para, creo que dejar el video era ponerle el pecho al asunto y responsabilizarte por tu decisión que digamos que no es más que una decisión política de votar por lo que crees o creías en ese momento mejor para el país, pero luego de defender la libertad de expresión, ¿por qué decidiste dejarlo? No, porque precisamente era ceder, o sea, ceder a esos ataques, darle la razón a esos ataques, eh, y recordar el propósito. Em, Después de tantas dudas, al final del día yo me decía a mí, eh, esto es lo correcto. O sea, esto es lo correcto, no te sientas mal por hacer lo correcto. em, Esto es lo que tú crees. Tal vez la situación del país no está para reconocer ese tipo de cosas, y tampoco las busco, pero quería ser auténtico. Además que no todo, sabes, no todo fue malo. eh, Precisamente ese, no me quebranté totalmente por personas, también familiares y amigos que aparecieron como ángeles caídos del cielo para no dejarme ahogar, eh, que me recordaron, oye, tú estás en este camino, lo has hecho bien, olvídate de esos comentarios, de esos ataques, que te aseguramos que mañana vas a ser más fuerte, y personas diciéndome, oye, o sea, estoy orgulloso de ti, para adelante, y ese es los apoyos que a uno le dicen, hombre, si lo hice bien, mañana es otro día y mañana será mejor, y mañana fue mejor. Yo no estoy contento con lo que he construido, con lo que soy hoy, que no habría podido ser sin, sin esa experiencia. ¿Cómo entonces en los días después de eso, eh, precisamente, siento que cuando me estabas contando la historia, de hecho, y me estabas como contando un poco sobre todos los ataques, los comentarios y demás, creo que parte del propósito del video era justamente combatir, era de cierta manera, perdón, combatir ese tipo de ataques. O sea, tú lo que recibiste de cierta manera era lo que tú estabas tratando de combatir con ese video de aquí todo el mundo puede hablar y la idea es que sea un espacio donde la gente se pueda expresar independientemente de que estén de acuerdo o no. Entonces, siento que la gente hasta te dio la razón de por qué debías subir el video, porque justamente estamos en un país, en una sociedad que es intolerable, que no somos capaces de sentarnos a conversar con alguien que piensa diferente. Generalizo, obviamente, pero digamos que obviamente luego hay personas que sí son capaces y demás, pero pues para nadie es un secreto que estamos en un momento de extrema polarización en el país desde hace muchos años ya. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta entonces, Quique, que justamente habías hecho lo correcto y lo que estaba alineado con tu propósito que empezaste a construir, sé, 10 o 9, 8 años antes de todo eso? Yo creo que, o sea, en parte desde ese mismo día, o sea, desde ese mismo día siempre dentro de mí hubo la vocecita que me dijo, hey, estás haciendo lo correcto, sí, estás haciéndolo bien. Em, Ahora, o sea, los días después también fueron
bastante ansiedad, de bastante estrés. Porque sí, o sea, pasó la elección, pero bueno, esos ataques no se iban de la cabeza. Y mi miedo era, no joda, ¿qué tal si todo lo que me dicen de Petro va a ser verdad? Entonces en la ansiedad y el estrés de a quién nombró ministro, qué dijo, cómo se está preparando el gobierno. Te da ansiedad verte equivocado Exactamente. O sea, el miedo estaba. por un tema que de ego, No de ins- de que los que me atacaron, darle la razón, básicamente. que tenían la Que la razón. situación les hubiese dado la razón Exactamente. y te fueran a volver a atacar a decirte, te lo dijimos. Ah, bueno, eso yo sabía que venía. No, yo sabía que por 4 años, hasta el día de hoy, no recibo esos comentarios, pero ya no me importa mucho. Me das pie para justamente lo que te iba a preguntar. Ajá. Eh, entendería que hoy esos ataques o esos comentarios no faltarán todavía, ¿no? ¿Cómo creaste callo para...? Porque entendería que sentado aquí hablándolo, que nos van a ver bastantes personas, pues ya es un tema que puedes hablar con mucha comodidad y de cierta manera ya creaste nuevamente callo con respecto al tema. ¿Cómo se construye ese...? ¿Sabes? eh, Sabiendo quién es uno. Porque cuando a mí me escribían esos comentarios eh, y me llamaban y me decían esas cosas, de gente incluso que yo conocía o no conocía, que, que nunca habían tenido una conversación conmigo y me decían, increíble de tu parte que hagas esto. Entonces yo me ponía a pensar a estas personas, ¿por qué creen que me conocen si realmente nunca hemos hablado? O sea, ¿qué los hace creer? O sea, ¿qué es lo que creen que tenemos en común? Eh, bueno, mi conclusión fue el círculo social, tener empresa, tener plata. Y cuando yo llegaba a esa conclusión, yo decía que yo no soy mi círculo social, yo no soy mi clase, yo no soy mi empresa, yo no soy mis apartamentos, yo no soy la plata de mi familia. Yo soy mi propósito y mis ideas. Eso es lo que soy yo. Entonces, si quieren a alguien que opine y analice para respaldar esa comunidad que digamos ficticia, o ese sentido de comunidad que digamos ficticio, ténganme por fuera, porque yo no hago parte de esa comunidad. A mí me pueden juzgar por mi propósito, por mis ideas, la coherencia que yo tengo, y ese es el callo que yo a partir de ahí aplico hasta hoy. tú no escogiste nacer ¿Cómo? tú no escogiste nacer donde naciste y por lo mismo que tú mencionabas del ejemplo de cuando estabas allá, pues con esos jóvenes pandilleros y demás que ellos no tuvieron oportunidad de escoger, pues tú de cierta manera tampoco, ¿no? Y por eso mismo no te podían definir por algo que tú no escogiste. ¿Puede ser así? Sí, ¿sabes? Yo recibí este tipo de privilegios por la historia antes que yo, de mis papás, de mis abuelos, etcétera. Una historia en la que yo estoy totalmente agradecido, claramente, pero repito, no es algo que me defina como persona, o no el todo. Eh, yo he formado un camino aparte. eh, a mí, yo fácilmente puedo estar ahora en la empresa de mi familia con un tremendo salario. Pues de pequeño decidí que no iba a ser así, que iba a tomar el camino que pensé que era para mí, y que ese camino a mí me había dado unas ideas y perspectivas diferentes a esa comunidad o ese círculo social en el que yo había nacido y por el cual me habían criticado. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, cuando yo recibo ese tipo de comentarios, que ya son muchos menos, y con el que ya respondo claramente con más firmeza, respondo con más firmeza precisamente porque quieren atacar o quieren llevar o quieren dirigirse a algo que yo no soy. No pueden ofender algo que yo no soy. A mí que me ofendan por mis ideas y mi propósito. O que generemos debate, pero no por temas de propiedades o riqueza, porque eso para mí en la vida no es prioritario. La pregunta del millón. ¿Te arrepientes del voto?
Eh, hombre, esa pregunta me la hago casi todos los días. De hecho, el video, pues yo también lo digo. O sea, me voy a cuestionar esta decisión muchas veces, pero no, hasta el día de hoy no me arrepiento del voto. Yo creo que si Colombia hubiese tomado la otra opción, el país estuviese más convulsionado, con un sector supremamente unido y movilizado como es la izquierda, em, con un presidente que no estuviese vivo, literalmente. O sea, la presidenta hubiese sido Marlene Castillo, que no tenía experiencia en la política, no hubiese tenido ni un congresista en el Congreso, no hubiese tenido gobernabilidad, con un Petro de senador, estuviese ahora mismo en el Congreso haciendo oposición, que seguramente le hubiese dado más fuerza para el 2026. O sea, yo digo que si no lo teníamos en el 2022, también lo hubiese tomado en el 2026. Y a pesar de que ha habido, por ejemplo, extralimitaciones de poder, que yo también las reconocí en el video que iban a ver, las instituciones creo que se han parado en la raya, la Corte Constitucional lo ha limitado, le ha tumbado cosas, el Congreso también le ha tumbado proyectos de ley, eh, pero también al mismo tiempo ha sacado cosas positivas. La reforma laboral me parece positiva, la reforma pensional también me parece positiva, que pueden ser cambios muy importantes en el futuro y que precisamente eran coherentes con esa agenda social que él había defendido. También en todas las mediciones se ve, como yo lo predije en el video, un aumento en la confianza de la democracia y del Estado y de las instituciones. La gente confía más en el Estado precisamente porque se demostró que el Estado le abre puertas a sectores excluidos. Eso no, a mi parecer, no hubiese pasado con Rodolfo Fernández. Entonces, no estoy arrepentido. No ha sido un gobierno en general bueno a mi parecer. Eh, por mucho tiempo, malos gestos de liderazgo. Em, pero creo que frente a esas dos opciones, repito, era lo mejor y lo más conveniente para el país. Parece muy chévere que te puedas como, a pesar de todo lo que genera, eh, creo que siempre has aprendido a estar muy parado en tu posición. Y casi que, no sé si dándote cuenta, pero por lo menos en esta conversación que he tenido contigo, siempre actuando desde el propósito, por todo lo que pueda de llover de cualquier lado, lo que pueda significar, las dudas que puede generar, porque hemos hablado, hemos focalizado un poco la conversación tal vez desde los ataques externos, pero creo que tú también te atacabas a ti mismo, ¿no? Muchas veces los ataques vienen desde adentro y creo que esos son los que más duelen, porque esos son los que uno no puede justificar, ¿no? Muy fácil decir que esa persona no me conoce, igual que va a hablar de mí, pero puta, yo soy el que está teniendo mis propias dudas. Quique, ¿cómo entonces se ve la vida hoy? Eh, Después de toda esa experiencia y de toda esa construcción de propósito que has logrado afianzar, si se quiere, desde ese entonces. No, la vida mejor es un Quique más seguro de sí mismo, más confiado de lo que piensa, de lo que dice, de lo que cree. Un Quique con más coraje, eh, un Quique con más carácter, eh, un Quique y un Eduardo más preparado para llegar donde quiere llegar. Y creo que una persona más preparada para contribuirle a otros, con un propósito más firme, que no quiere decir que se pierda por momentos. Creo que todos tenemos esa debilidad. eh, pero un Quique que se demostró a sí mismo que puede pasar por lo peor, que vendrán peores momentos, pero que se siente más seguro de enfrentarlos. De hecho, parte de lo que también me hizo superar ese día es que yo me decía a mí mismo, si quieres una carrera en política, esto es minúsculo a lo que realmente vas a atravesar si quieres llegar a ser presidente del país. Entonces demuéstrate a ti mismo que puedes pasar por esto, puedes salir más fuerte, porque el Quique de 20, 30 años te lo va a agradecer. Y así es.
Y así fue. ¿Qué te ayuda en el día a día a, a recordarte todo eso? ¿Qué es lo que te mantiene en pie? ¿Qué es lo que te ayuda a generar callo? ¿Qué es lo que te ayuda eh, a mantener ese propósito vivo hoy en día? Leer, leer. Yo leo mucho, pues obviamente de política, leo mucho de historia, y no sé, la lectura me inspira, ¿sabes? Me genera tranquilidad, es como mi espacio seguro, mi espacio seguro. Y yo cuando estoy estresado, ansioso, incluso inseguro de mí mismo, leo, aprendo de estos grandes personajes que también atravesaron por momentos difíciles. eh, por ejemplo, las biografías de Lincoln, las biografías de Roosevelt, las biografías de Mandela, que es mi libro favorito, de Nelson Mandela. eh, Me demuestran que estos grandes personajes también atravesaron momentos difíciles, los atacaron. eh, pues Lincoln, por ejemplo, casi se suicida, llegó a ser presidente que acabó la esclavitud y la guerra civil en Estados Unidos. Mandela nació en una tribu y fue el líder que acabó el apartheid y unió a Sudáfrica. Roosevelt eh, fue el privilegiado, era de familia millonaria que desarrolló un gobierno y un estado fuerte en Estados Unidos para el New Deal, para sacar al país de la Gran Depresión, y que en su momento tiraron de comunista, pero que, pero que siguieron adelante, que hicieron un cambio a pesar de esas grandes paredes que imaginarias, al fin y al cabo imaginarias, nunca reales, que les vendieron, eh, pero que atravesaron porque sabían que están haciendo lo correcto. La lectura, el deporte, trotar, me despeja la mente, una cancioncita ahí inspiradora, para oír la mente, para ser más creativo, para recordar el pasado, las experiencias, reflexionar sobre ellas. Deporte, ¿sabes? Me le dicen casi que todas las personas que se Sí, es metan aquí increíble. el deporte. Y a mí me preguntan Hagan si, deporte. cuando yo digo que troto, me dicen, no, que cuánto corre, en qué Ujú. tiempo. Y yo digo, yo no mido eso, a mí no me importa. Yo troto, pienso, escucho música y me relajo. Y soy una persona nueva. ¿Sabes que voy sin música a correr? ¿Cómo? Yo voy a correr casi siempre sin música. Eh, es como una manera de hacer terapia para mí. O sea, pero increíble. Eh, que me mencionaste antecito, eh, que el Quique, que quiere ser presidente, eh, pues tenía que ir justamente creando más callo todavía pues para recibir lo que le tocaría en esa época. Y eso fue lo que me mencionaste cuando arrancamos esta conversación, que me decías, yo a los 10 años dije, yo quiero ser presidente. Ese sigue siendo el sueño. Ese sigue siendo un sueño y siempre lo será. Siempre lo será. Tal vez un sueño más maduro. Si tú me preguntabas a los 18 años, yo le decía a la gente, si yo soy presidente, yo soy una persona infeliz. O sea, una persona que no cumple sus sueños, una persona obsesionada realmente con la meta. Pero ahora es un sueño más maduro, que si no lo alcanzo, pero contribuyo y genero efectos positivos en el país, en otros espacios, se puede morir tranquilo. Eh, pero bueno, al fin y al cabo, vocación política, eh, y el mayor espacio de poder y transformación es la presidencia de la República, eh, y eso se mantiene. Que viene entonces ¿qué podemos esperar de Eduardo Piñeros en el próximo tiempo? Bueno, justo el domingo arranco para Londres, voy a hacer una maestría en administración pública, entonces a seguir formándome en esto de lo público, una experiencia que espero me prepare para lo que viene, eh, que espero en el 2030 lanzarme al Congreso por primera vez, la Cámara de Representantes. Em, Llenos de primicias aquí en este canal. Estoy, mejor dicho, entre más eh, políticos que acá todos se sueltan. entonces sí, una experiencia que ojalá me ayude a madurar más, a aprender mejores cosas. De hecho, voy a un programa que tiene como idea principal el poder transformador del Estado.
derrumbar ese mito de que el Estado es un obstaculizador de desarrollo, que es un problema para el desarrollo, sino que el Estado puede ser un impulsor de desarrollo. Quiero venir con esas ideas para aplicarlas claramente al contexto colombiano. A los seguidores de mi cuenta, compartirles esa experiencia académica, viajera. Espero viajar bastante, explicarles un poco de historia, me apasiona mucho la historia. Y ya tener tiempo, ya sin trabajo, hoy es mi primer día desempleado, después de 6 meses. Más tiempo para crear contenido ya el contexto colombiano, porque claramente estaré desde allá muy, muy vigilante de lo que pasa aquí. Nunca me voy a desconectar de acá, porque el propósito siempre va a ser volver y ayudar. Un último mensaje, Kike, que le quieras dejar a todas las personas que nos están viendo y escuchando aquí en Inquebrantable. Bueno, especialmente a los que están en este camino de la política y lo público, em, que sé que ha atravesado momentos difíciles, que, que parece que no vale la pena. Si esta historia los ayuda a persistir un poco más, me alegra mucho. Hay otras, muchas más historias eh, para decirles que no están solos y que siempre se van a cruzar en el camino, siempre que lo busquen, se van a cruzar en el camino con personas que están dispuestas a guiarlas e indicarles el camino hacia sus sueños. Y que si están en ese camino de la política, el sueño siempre debe ser transformar en colectivo y en el interés general. Y en Eduardo Piñeros va a encontrar, o espero, eso es lo que yo espero contribuir a ustedes, encontrar precisamente eso, una persona que lo guíe en el camino hacia su mundo soñado. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Yo vi que bacano haberte tenido acá, de verdad que eh, creo que ya lo mencionaba antes, pero es muy refrescante tener personas con las que por lo menos están siempre muy abiertos a las conversaciones honestas, ¿no? Creo que el país de nosotros lo necesita. Eh, Poder tener personas que lideren el país desde la sanidad, eh, desde la tolerancia eh, y demás. Y qué chévere que te hayas sentado hoy aquí a contar esa historia, porque además me siento muy cercano, no solo porque somos de la misma ciudad, sino que venimos probablemente del mismo contexto. eh, y ver que alguien se puede parar en la raíz y decir, es que yo pienso así y esto es lo que hay. Y el propósito que has construido tú eh, es tu bandera y es lo que va pavimentando el camino. Así que eso para mí es profundamente respetable. Ese es el propósito del podcast, tener personas aquí que no solo hayan tenido historias inquebrantables como la que nos contaste aquí, sino que también tienen propósitos inquebrantables. Eso me parece que es lo más valioso que nos pueden regalar acá. Así que de verdad que mil gracias por haber estado. No, Álvaro, a ti otra vez muchas gracias, a Claudia, a Zulu, por este espacio realmente muy bacano, muy bacano. Aquí lancé un par de primicias, pero precisamente porque este espacio genera confianza para contar esas historias y a ustedes las felicitaciones por construirlo y espero que sigan construyéndolo. Hombre, muchas gracias. Bueno, a todos los que nos escucharon y nos vieron, les recuerdo suscríbanse a YouTube, síganos en Spotify, vayan, chequen todas las redes de Eduardo Piñeros, alias Kike en Cartagena, para que nada más su travesía por Londres, desde su maestría y bueno, desde todos los viajes que va a hacer. También, por supuesto, que vayan y miren a Zulu, quien hace posible todo este espacio, siempre la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas puedan hacer todos sus pagos internacionales. A todos los que nos escucharon y nos vieron, vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.